Carta del Padre Pío de Pietrelcina para hoy 9 de febrero. Carta dirigida a Herminia Gargani. Desconfía, mi querida hijita, desconfía de todos aquellos deseos que, según el juicio común de las personas que poseen el Espíritu del Señor, no pueden alcanzar su objetivo. Tales son, en efecto, aquellos deseos de algunas perfecciones cristianas que pueden admirarse e imaginarse, pero no practicarse, y de aquellas perfecciones de las que muchos hablan sin convertirlas en obras. Ten por seguro, mi querida hija, que quien nos garantiza con seguridad nuestra perfección es la virtud de la paciencia. Y si esta virtud hay que practicarla con los demás, conviene ejercitarla, ante todo, con nosotros mismos. Quien aspira al puro amor de Dios no necesita tener paciencia con los otros como debe tenerla consigo mismo. Es necesario resignarse, mi querida hijita, a soportar nuestra imperfección para poder llegar a la perfección. Digo, soportar nuestra imperfección con paciencia. Y no digo amarla y acariciarla, porque la humildad se fortalece en este sufrimiento. La fecha original de esta carta, 3 de marzo de 1917. Cometemos un error si nosotros imaginamos que vamos a alcanzar la santidad en situaciones, lugares o acciones que están más allá de nuestro alcance. Pongo un ejemplo. Yo creo que sería santo si pudiera viajar al África a poder llevar el Evangelio como misionero. Y mientras no haga este viaje no podré ser santo. Por lo tanto, espero a que se dé esta situación, se haga posible este viaje y así podré ser santo. Es posible que el Señor nos esté llamando a ese tipo de misiones, pero el error grave es creer que mientras no se da esa situación, solo me toca esperar. Y nada más que cruzarme de brazos y esperar. Vamos a poner un ejemplo incluso un poco más cercano a nuestra realidad. Sentir que yo voy a alcanzar la santidad en el matrimonio. Pero bueno, ya tengo 40 y tantos años y no aparece la persona indicada, entonces no puedo ser santo. Así que tengo que seguir esperando a que esa persona llegue. ¿En qué consiste este error? En estos dos ejemplos que estamos proponiendo, apoyándonos en la carta que el Padre Pío nos deja para meditar el día de hoy. En cifrar la salvación del alma o cifrar la santidad en algo que no está al alcance de nuestras manos, creyendo erróneamente que la santidad es cosa del futuro, cuando en realidad es tarea del presente. Si, por ejemplo, para seguir desarrollando el segundo ejemplo, si es que yo tengo en cuenta el matrimonio y no aparece todavía esta persona indicada, no debo olvidar que ahora, en el estado en el que estoy, tengo deberes, tengo obligaciones y responsabilidades. En primer lugar, para con la Santa Iglesia Católica, o sea, mi parroquia, para con mi familia, para con mis padres, para con las personas que me rodean. No necesito esperar a que se dé el matrimonio para estar trabajando ya en la santidad, en la perfección de las virtudes cristianas. Desde ahora, si es que realmente en algún futuro posible, quizás de acá unos meses o años, sí se da la posibilidad del matrimonio, bueno, eso se lo dejo a la voluntad del Señor.
Pero lo que me toca a mí ahora no es esperar de brazos cruzados, sino actuar, trabajar, luchar, porque la santidad es hoy, ahora tiene que trabajarse. Por supuesto que no nos vamos a hacer santos hoy, pero hoy se empieza, hoy se continúa, hoy se profundiza, renovando siempre el fervor como si fuera el primer día, con ese mismo ímpetu, con ese mismo empeño, con esa misma constancia y con esa decisión que el Señor con su divina gracia nos otorga. Tengámoslo presente porque así nos enseña el Padre Pío. Ahora tienes que trabajar. Bueno, está bien, entonces, ¿qué trabajamos hoy? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y el Padre Pío nos da la respuesta en dos partes. Primero, paciencia con los demás. Y segundo, paciencia con nosotros mismos. No hay que esperar a que llegue ese futuro o se cumpla ese sueño o ese viaje que anhelamos, ¿sí? Por ejemplo, un sacerdote o una persona que está llamada al sacerdocio. Yo voy a trabajar por mi santidad por mi santificación, quiero decir, cuando entre al seminario. Sí, seguramente, si es que entras al seminario porque esa es la voluntad divina, allí tienes que trabajar para alcanzar la santidad. Pero ahora, aunque estés fuera del seminario, estés donde estés, tienes que trabajar y preocuparte por ese mismo propósito. ¿Y cómo? El Padre Pío nos dice con la paciencia. Porque aunque muchas cosas están fuera de nuestro alcance, la paciencia siempre está a la mano y de hecho, esa es la virtud que tenemos que ir practicando, que tenemos que ir trabajando desde ahora. Hay que ejercitarnos en la paciencia. Así nos hacemos santos también. La oración nos da fuerzas para esto. Los sacramentos nos dan fuerzas para ser pacientes. Ayudar en nuestra parroquia. Ese es el mejor lugar para ser pacientes. Cuando vemos las dificultades de la parroquia, cuando sentimos que todo es tan difícil y nos supera, allí tenemos que aprender a ser pacientes. Cuando el prójimo nos es adverso, cuando el prójimo nos contradice, nos cuestiona, incluso cuando nos difama, nos calumnia, sobre todo en esas ocasiones, aprender a ser pacientes, así nos hacemos santos. Y eso es ahora, no hay que esperar al futuro. Y también la paciencia para con nosotros mismos. Vale decir, todos los días ser consciente de lo pequeño que soy, de lo frágil que soy, de lo malvado que soy también muchas veces. Aprender a reconocer esa inclinación que tenemos a las cosas torcidas, a las cosas desordenadas, la inclinación que tenemos a hacer daño a los demás. Quien no quiere aceptar eso está ciego. Está viviendo en ilusiones. El pecado original deja huellas tan fuertes que hace que nuestra carne, el débil, se incline a la perversidad, a la concupiscencia. Y esto hay que reconocerlo, hay que verlo en nosotros mismos. Y el Padre Pío dice, ¿eso genera sufrimiento? Sí, pero hay que aprender a ser pacientes con nosotros mismos. Sin miedo reconocer nuestros defectos, sin miedo mirar la parte oscura de nuestra vida. Pero también aprender a ofrecer al Señor la contrición que sentimos por su gracia y ofrecerle también nuestras súplicas continuas para que el Señor, a pesar de nuestra debilidad, nos ayude y nos fortalezca para seguir caminando en el sendero de la perfección cristiana. Hoy, como todos los domingos, nos proponemos compartir con ustedes el audio completo con la lectura de la carta del Padre Pío y el comentario respectivo. Los días sábados vamos a compartir el audio completo con las personas que integran el grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp donde nos vamos reuniendo para estar en oración todos los días y te invito a participar. Roguemos al Señor para que por su infinita y suma bondad nos dé gracia para que su santísima voluntad sintamos y enteramente la cumplamos.